Vamos a Mateo capítulo 24. Mateo 24. Después de que el Señor habla acerca de las señales del fin, dice la Biblia que el Señor Jesús estaba sentado en el monte de los olivos y los discípulos se le acercaron aparte y le dijeron: Señor, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. O sea que la pregunta de los apóstoles es una pregunta también profética, relacionando la venida del Señor con el fin del siglo. Entonces el Señor se pone a responderles acerca de el fin del siglo y comienza diciéndoles: vendrán muchos engañadores, habrá guerras, nación se levantará contra nación, habrá pestes. Creo que hoy más que nunca sobre la tierra estamos viendo la pandemia de este COVID-19 que está trayendo mortandad sobre la tierra. Y dice la Biblia que habrá pestes, habrá hambrunas en diferentes lugares. Hablábamos con el liderazgo acerca de este brote que ha habido de langostas que iniciaron en la India, pasaron por Arabia Saudita, luego llegaron al África y en este momento más o menos la mitad de África está siendo consumida por langostas que se están comiendo la tierra. Están comiéndose diariamente más de la comida de 70 millones de personas por cada día. Esto está generando una hambruna en todos estos lugares. Lo que pasa es que esto ha pasado a un segundo plano frente a la pandemia del coronavirus. Claro, no sabemos cuál de las dos cosas sea más grave, si este brote de langostas o esta pandemia. También sabemos que ha habido incendios en muchos lugares que están consumiendo la tierra, que están destruyendo la tierra y que también están trayendo mortandad y hambruna sobre la tierra. También dijo el Señor Jesucristo que en ese momento habría terremotos en diferentes lugares. Y yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver la curva de crecimiento de los temblores. Me gustaría que cuando tengan la oportunidad ingresen a internet y busquen curva de crecimiento de los temblores. Y se van a dar cuenta que es una curva exponencial el crecimiento de los temblores en esta forma. Así venían los temblores hace un tiempo y luego comenzaron de esta manera y están creciendo de una manera exponencial la cantidad de temblores que hay sobre la tierra. También dijo el Señor que habría persecución. También tuve la oportunidad de estar compartiendo con el liderazgo acerca de la persecución y creo que cada uno de los miembros de la iglesia ya recibió esta enseñanza de todos los líderes. Persecución. En este siglo XX ha muerto más gente en la persecución de las que murieron en las guerras mundiales y de las que murieron por la persecución que hizo Hitler al pueblo de Israel. Han muerto aproximadamente 50 millones de cristianos perseguidos por la fe. También dijo el Señor que habría tribulación. Lo que hoy estamos viviendo es principio de tribulación. Y dijo el Señor también que después de que todas estas cosas sucedieran, entonces vendría el fin. Y ese fin hace referencia a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La segunda venida en la primera etapa del regreso del Señor Jesucristo, porque Él viene por su iglesia y luego volverá para gobernar sobre las naciones. Pero esta primera parte de la segunda venida es lo que en este momento estamos esperando. Podríamos decir sin lugar a dudas que en este momento están cumplidas todas las condiciones para que el Señor venga y se lleve a su iglesia. Estamos iniciando tiempo de dolores, tiempo de muerte a nivel mundial. Estamos iniciando tiempo de tribulación. Estamos iniciando un cambio en la humanidad. Lo que pasa es que nos lo están diciendo poco a poco,
Pero sabemos que todo lo que hemos conocido, el modelo que hemos tenido de sociedad está cambiando a un nuevo modelo, a un nuevo orden mundial que indiscutiblemente va a manejarse. Así que después de que el Señor plantea todas estas circunstancias, en el versículo 45 quiero leerles en Mateo 24, del 45 al 51. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice así, Mateo 24, 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta palabra el Señor la dio después de que dio todas las señales del fin, dando a entender que la clave está en las manos de los siervos. Por eso arranca el verso 45 diciendo, ¿quién es pues el siervo fiel, prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? O sea, arranca diciendo quién es el siervo fiel. Ahora, ¿qué es un siervo fiel? El siervo fiel es el que siempre está. El siervo fiel es el que permanece, el que no se deja mover por las circunstancias, el que no vive en un estado de ánimo de picos, hoy bien, mañana mal, sino el que siempre permanece. Ese es el fiel. El fiel es el que va hasta el final. El fiel es el que no traiciona. El fiel es el que no roba. El fiel es el que no vive en pecado. Ese es el siervo fiel. Por eso el Señor dice, ¿quién es ese siervo fiel? Y hay otra palabra que utiliza el Señor y es y prudente, o sea, siervo prudente. ¿Y qué es un siervo prudente? Primero, quiero que sepan que la prudencia se mide por las palabras. Y un siervo prudente es el que sabe abrir la boca en el tiempo en que hay que abrirla y sabe cerrar la boca en el tiempo en que hay que cerrar la boca. Entonces, en nuestras palabras se mide la prudencia. Y un siervo prudente es el que no habla más de lo que hay que hablar, pero tampoco habla menos de lo que hay que hablar, que habla cuando hay que hablar y calla cuando hay que callar. Un siervo prudente es el que respeta la autoridad. Y es importante en este tiempo donde estamos en unos cambios de costumbres en el mundo entero, que atendamos como siervos prudentes la voz de la autoridad. Porque un siervo prudente no es el que se rebela contra la autoridad, ni es el que va contra la autoridad. Dice la Biblia que ninguna autoridad existe en la tierra que no sea puesta por Dios. Es decir, cuando Dios pone autoridad o cuando la autoridad habla, Dios es el que está permitiendo que esa autoridad hable para que nos sujetemos a ella. Entonces, un siervo prudente es el que respeta la autoridad. Un siervo prudente es el que modifica su comportamiento cuando algo lo está haciendo mal. Entonces, un siervo prudente debe estar todo el tiempo revisando su corazón. Debemos estar los siervos de Dios que queremos ser prudentes y que somos prudentes, está revisando nuestro comportamiento, porque el Señor quiere que vayamos cambiando muchas cosas en nuestra vida. Estamos viviendo épocas que no habíamos vivido. Estas épocas requieren de nosotros actitudes que probablemente no habíamos tenido.
comportamientos que no habíamos hecho, que no habíamos tenido. Ahora, también el siervo prudente es el que cambia su forma de ser para no traer consecuencias dañinas a su casa, a su iglesia y a su nación, a su empresa. Entonces, pidámosle a Dios que nos haga siervos prudentes en este tiempo en que estamos tomando decisiones trascendentales en nuestra vida, para nuestra familia, para nuestra iglesia. Es un tiempo para pedirle al Señor que nos haga prudentes. También es una persona que es maleable y que no es apresurado, no es atacado a hacer las cosas con lo primero que se le venga a la cabeza, sino que, como dice la palabra de Dios, en la multitud de los consejeros está la sabiduría. O sea, queremos actuar sabiamente, prudentemente, pidamos consejo, busquemos del Señor, busquemos en su palabra y actuemos después de escuchar el consejo. También dice la Biblia, ¿quién es el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa? Y cuando la Biblia aquí nos habla de su casa, está hablando de la iglesia. O sea, ¿quién es el siervo prudente que Dios ha escogido para que esté sobre su casa, para que esté a cargo de su casa, para que tenga un nivel de autoridad en su casa? ¿Quién es el encargado? Dice allí la palabra, que les dé alimento a tiempo en la casa. O sea, ¿de quién está hablando Dios acá? De la persona que Dios ha puesto en autoridad sobre algunos miembros de la iglesia, de su casa. Entonces estamos hablando, y Dios nos está hablando a los líderes de las barcas, Dios nos está hablando a los líderes de ministerios, Dios nos está hablando a los pastores de las sedes, Dios nos está hablando a los pastores de la iglesia, Dios nos está hablando a todos los que desarrollamos un liderazgo dentro de la congregación como maestros, como profetas, como líderes de ministerio. Y ese siervo que sirve en la casa es el que el Señor ha encontrado como fiel y prudente según la palabra de Dios. Qué tremendo. Fíjese que esto justo lo dice el Señor después de hablar de las señales del fin. Es decir, lo que el Señor está hablando aquí es cómo quiere que seamos sus siervos en estos tiempos finales, en estos días en donde ya se aproxima la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que por favor todos estemos muy atentos para ver qué espera el Señor de mí en este tiempo final. Mateo 24:46, inmediatamente después dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así, es decir, cuidando la iglesia, viviendo en integridad, siendo fiel, dando alimento a sus hijos en la casa de Dios. Y dice allí la palabra, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. O sea, lo que el Señor está diciendo es que el buen siervo debe tener puesta la camiseta. No dice que cuando el Señor venga lo halle descansando así, ni cuando el Señor venga le halle pereciendo así. Dice que cuando Él venga lo halle haciendo. Y haciendo es justamente un verbo de movimiento, de trabajo, de actitud y de comportamiento, moviendo su vida. Entonces, por eso allí dice la palabra, justamente lo que nos está diciendo es que el siervo de Dios debe tener la camiseta puesta. Que no vaya a llegar el Señor Jesucristo por su iglesia y los siervos de Dios estén sin la camiseta. Y los siervos de Dios estén sin trabajar. No estén siendo ejemplo en lo que deben hacer. Que los siervos de Dios estén ganando las almas. Estemos ganando las almas. Que los siervos de Dios estemos predicando la palabra.
Que los siervos de Dios estemos confirmando los equipos de 12, de trabajo, de discipulado. Que los siervos de Dios estemos cuidando las ovejas. Eso es lo que espera el Señor. Y a eso se refiere o nos referimos cuando hablamos de tener la camiseta puesta, es haciendo la tarea como parte de un equipo al cual Dios ha llamado para su servicio. El versículo 47 dice: de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Y entonces esto nos está hablando de un nivel de autoridad eterno. ¡Wow! O sea, en este momento, mis amados, estamos decidiendo cuál va a ser nuestra posición y nuestra autoridad a nivel eterno. Porque lo que está diciendo aquí el Señor es que al que haya trabajando por su iglesia, cuando el Señor venga, entonces le pondrá sobre todos sus bienes. Y aquí estamos hablando del universo entero. Y aquí estamos hablando de todos los planetas y de toda la nueva Jerusalén y de toda la tierra. Dice el Señor que nos pondrá sobre todos sus bienes para administrar. Gloria a Dios. Nivel de autoridad por la eternidad. En el versículo 48 dice: pero si aquel siervo malo, dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir. Ojo, aquí está asociando dos palabras, dos frases. Siervo malo, que dice, porque dice mi Señor tarda en venir. Eso quiere decir que el que esté pensando que el Señor tarda en venir, aquí en este versículo el Señor lo está llamando siervo malo. Debemos estar sabiendo que los días finales son tiempos declarados por el Señor y que en ese tiempo de días finales que indiscutiblemente estamos viviendo hoy en día, el Señor no quiere que alguno esté pensando que el Señor se demora en venir. Porque el Señor dice que el que dice que mi Señor tarda en venir es siervo malo. Cuida tus palabras, porque esas palabras pueden estar cambiando la actitud de tus discípulos y en vez de estar preparados, alerta, listos con la maleta para salir al encuentro del Señor, de pronto los encuentra desprevenidos por las palabras del Señor, todavía tarda en venir. Qué tremendo. Yo cuando leía esto, yo decía: Señor, que nunca más en mi vida y en mis labios vuelva a salir esa frase: tú tardas en venir, porque tú lo estás aclarando aquí en tu palabra. Versículo 49 dice: y comenzare a golpear a sus consiervos. O sea, ¿qué es lo que pasa si una persona piensa que tarda en venir el Señor? Pues que muy probablemente, en vez de arrepentirse, en vez de preparar su maleta para el viaje, en vez de cambiar la actitud, entonces comienza a volverse laxo en el comportamiento, a darse una serie de permisos que pueden traer consecuencias destructivas en la vida de esa persona. Y entonces viene el Señor diciendo, y entonces comienza a golpear a sus consiervos, o sea, maltratar, seguir ofendiendo, haciendo daño a sus consiervos, y aún a comer y beber con los borrachos. Es decir, a tener una vida mundana, a darse permisos mundanos en tiempos finales. Y creo que el Señor por eso nos ha mantenido en estos 2000 años de espera apretaditos todo el tiempo, pensando próximamente viene el Señor. Y yo les digo una cosa, puede que todo lo demás haya sido estrategia, pero yo sí creo de todo corazón que este sí es el tiempo final. Y sí es el tiempo de la segunda venida del Señor. Así que más vale que todos estemos con la camiseta puesta, pero también preparados para partir a su encuentro en las nubes. Versículo 50 dice que si lo encuentra borracho, o si lo encuentra comiendo con borrachos, o maltratando a sus consiervos y diciendo mi Señor tarda en venir, entonces vendrá el Señor de aquel siervo
en el día que éste no espera y a la hora que no sabe. De hecho, el que está en pecado y el que está desapercibido es porque no está esperando la venida del Señor. Por eso el Señor dice, en ese momento para esa persona vendrá en el día que no espera, en el día en que no está preparado para la segunda venida del Señor. Y verso 51 dice, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces el Señor está diciendo aquí en la palabra que sin lugar a dudas recibirá un castigo el siervo que no es prudente y que no está preparado para el regreso del Señor. Inmediatamente después de este pasaje, el Señor cuenta la parábola de las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Y justo empata esto con este llamado a estar preparado con la lámpara llena de aceite, que no nos coja el Señor fuera de base, porque este tiempo, sin lugar a dudas, es el tiempo más certero para declarar que el Señor Jesús está a las puertas, listo está su regreso. Iglesia Ecofamiliar, he orado al Señor y esa ha sido nuestra oración como familia. Ha sido mi oración desde que estamos pastoreando Ecofamiliar hace 20 años. Y es que ni uno solo de los que Dios nos ha dado se pierda. Que ni uno solo de los que ha venido a recibir la palabra un domingo, que ni uno solo se pierda. Que ni uno solo de los que se ha subido a ese bus para el encuentro con Jesús, que ni uno solo se pierda. Que ni uno solo de los miembros de Ecofamiliar en todas las naciones de la tierra, que ni uno solo se vaya a perder. Esa es nuestra oración al Señor. Así que yo quiero que hoy dispongamos nuestro corazón, le pidamos perdón al Señor si hemos sido siervos malos, si hemos sido siervos imprudentes, si hemos estado en pecado, si hemos permitido el pecado en nuestra vida, si no hemos sido diligentes en la tarea que Dios nos ha encargado. Hoy estamos a las puertas. Y el Señor le dijo a los discípulos que ellos se daban cuenta de los tiempos y cuando había nubarrones sabían que iba a llover. Y el Señor dijo que también de esa manera debemos estar apercibidos para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No me cabe la menor duda, iglesia Ecofamiliar, que estamos a la puerta de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y más vale que todos estemos con un corazón en paz. Por eso el Señor dice, póngase a cuentas cortas cada uno con el Señor. Y creo que este es un tiempo para eso, para pedir perdón como iglesia, para pedir perdón como padres de familia, como madres, como hijos, como hermanos, para pedir perdón como líderes, como siervos de Dios, como pastores, para pedir perdón al Señor por nuestras palabras maldicientes, por el menosprecio, por la crítica. Pedir perdón al Señor por haber pensado lo malo. La Biblia dice también que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. También debemos pedir perdón por aquello que podíamos haber hecho y nunca hicimos delante de los ojos de Dios.